Tensión en el Congreso. Rufián y Belarra destapan los trapos sucios de Rajoy, pero ¿quién salió peor parado? Amigos, lo que pasó en el Congreso es digno de una película de alto voltaje. Gabriel Rufián e Ione Belarra fueron con todo contra Mariano Rajoy, recordándole los escándalos de su mandato, la corrupción, el espionaje y la famosa Operación Cataluña. Rufián no tuvo piedad y le lanzó la pregunta que todos querían escuchar. ¿Sabía usted de la Operación Cataluña? ¿Permitió el espionaje a independentistas? Mientras tanto, Belarra lo fulminaba con la mirada antes de disparar su propia bala. Usted es el presidente más corrupto de la democracia. Pero aquí viene lo bueno. Rajoy no se quedó callado. Con su clásico estilo de decir mucho sin decir nada, respondió con evasivas y dejó una frase que ya es histórica. Usted piensa lo que piensa y hace muy bien. ¿Qué? Entonces, ¿quién ganó este enfrentamiento? ¿Rajoy logró esquivar las balas o se hundió aún más? ¿Rufián y Belarra lograron exponerlo o solo alimentaron el show político? Dale play. Hacer un poquito de contexto, el secretario de Estado de Seguridad es la mano derecha del ministro del Interior de aquel momento, Jorge Fernández Díaz, que es a su vez su mano derecha. Usted lo llevó del Ministerio de Educación como secretario de Estado al Ministerio de Administraciones Públicas también como secretario de Estado, se lo llevó como secretario de Estado después a Presidencia e Interior y le hizo su ministro de Interior. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos? No somos tontos. Es imposible que el señor Jorge Fernández Díaz y el señor Paco Martínez hicieran estas búsquedas ilegales, montaran el informe PISA y montaron el informe Granadina sin que usted supiera nada. Es que no nos tome por tontos, señor Rajoy, de verdad. Yo entiendo que usted tiene esa lógica y ese gracejo, no sé de dónde lo ha sacado, porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos, pero efectivamente usted tiene gracejo y creo que es importante que en esta comisión usted no nos tome por tontos. Si yo creo que son tontos, con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y yo le he dicho todo lo que usted acaba de decir aquí, es decir, que el Gobierno de España ha espiado al Grupo Parlamentario de Podemos, es falso. Punto. Yo, desde luego, no tengo ningún conocimiento de eso y no lo he tenido nunca. Si usted cree que eso significa que lo tomo por tonto, pues ese es su problema y no mío, que no he dicho nada, repito, sobre la tontería o no del Grupo Parlamentario de Podemos. Jamás he conocido el informe PISA, lo cual es bastante razonable, porque, como usted dice, ni es un informe oficial y ni siquiera va firmado por nadie. Y como le he dicho antes, y vuelvo a reiterarlo, yo no tenía ni el más mínimo interés en las actividades que pudiera hacer el Grupo de Podemos. Ustedes probablemente se creyeran muy importantes, pero yo, como presidente del Gobierno, tenía cosas más importantes a las que atender. Por tanto, no puedo decirle nada de lo que no sé. No he visto ese informe en mi vida. El informe policial que acredita las búsquedas es falso. Es lo que está diciendo usted. No lo sé, no conozco ese informe No policial. informe. A mí lo que me importa son las sentencias de los tribunales, entonces me cita usted cuando se produzcan esas sentencias de los tribunales. Hoy hablaremos de algunas sentencias de los tribunales que ya se han producido. Podemos hablar, si quiere, de las sentencias que condenan al Partido Popular a título lucrativo por los papeles de Bárcenas y también por la Gürtel, si prefiere ese tema. Y a lo mejor en esta comisión nos puede decir usted quién es M. Rajoy. Bueno, sobre esos asuntos pues no voy a hablar, igual que no voy a hablar del señor Iglesias, del señor Errejón o del señor Monedero. Le voy a parafrasear para ver si así se me entiende mejor. Un plato es un plato, un vaso es un vaso y hoy voy a desvelar aquí un misterio que lleva una década sin resolver en España y M. Rajoy, el que sale en los papeles de Bárcenas, es usted, señor Mariano Rajoy. Por eso creo que es importante que quede dicho y acreditado hoy aquí en esta comisión que usted cobró 373.000 euros de sobresueldos en efectivo procedentes de la Caja B del Partido Popular. Sí, señor presidente. No se enfaden. No es el objeto de esta comisión. No, para el micro. Yo entiendo que esto ustedes han conseguido
precisamente utilizando a la policía política que organizaron cuando estaban dirigiendo el Gobierno y al frente del Ministerio del Interior. Ustedes crearon esa policía política que tenía precisamente por objetivo perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular, como Podemos, investigándonos ilegalmente y creando informes falsos, como ya he explicado, el informe PISA y el informe Granadinas. Pero además el objetivo de esa policía política y el objetivo de todos los movimientos que hicieron ustedes activando a los sectores más reaccionarios de la justicia era precisamente protegerse de sus casos de corrupción que les estaban acechando. Es terrible que en España nunca se llegara a investigar, decía esos jueces níveos y neutrales que tenemos en España, que no había indicios suficientes para investigar quién era ese M. Rajoy. Por eso, como no hemos obtenido éxito en la justicia, se lo pregunto a usted, ¿quién es M. Rajoy? Bien, ha comenzado usted esta última intervención citándome. La felicito porque usa usted argumentos de autoridad cuando me cita a mí. En cualquier caso, como le decía antes, si usted ya tiene la respuesta a todas las preguntas que me hace, ¿para qué me trae aquí? Si usted ya lo sabe todo, yo no puedo aportarle nada. Y si intento aportarle algo, es decir, la verdad, como a usted no le gusta, pues dice, oye, vamos a seguir repitiendo. Bueno, vamos a ver, yo he seguido la intervención y si usted me pregunta a mí, señora Belarra, ¿usted quién cree que es M. Rajoy? Pues hombre, no hace falta ser doctor en ciencias políticas. Eso pienso yo, pero es que nadie lo reconoce. Me alegro que lo reconozca por fin aquí alguien del Partido Popular. Si usted me dice, si la pregunta simplemente es, ¿usted cree que M. Rajoy quiere referirse a Mariano Rajoy? Pues, hombre, pues razonablemente pienso eso. Ahora, no me diga que eso lleva a otras conclusiones, ¿no? Claro. Y a otras consecuencias. A los 373.000 euros que se llevó de sobresueldos. Entonces yo a esas conclusiones y consecuencias, ahí sí que ya no me entenderá usted, señora Belarra, que yo sobre eso no me voy a pronunciar. Entre otras cosas, porque no tengo por qué pronunciarme, porque no conozco de qué se trata y en todo caso no es el caso, ¿no? Pero en fin, M. Rajoy, supongo que es Mariano Rajoy, pero punto. Me quedo ahí, claro, evidentemente, Usted no es la primera vez que comparece, no es la primera vez que habla de esto, que no habla de esto. Yo le reconozco que me hago mayor y usted antes me indignaba y ahora me da pereza. Le reconozco su habilidad o cierta habilidad para hacer ver que no sabe nada de casi nada, aun siendo o habiendo sido presidente del gobierno de este país, en un tiempo oscuro, muy oscuro de este país, con cosas bastante chungas, judicializadas. Tiene mérito plantarse aquí, bueno, tampoco tanto mérito porque trae como unas 15 personas, la gente no lo está viendo, seguramente, sería bueno enfocarlas, pero trae como a 15 personas para que le rían las gracias, a los hechos me remito, o hagan chascarrillos y tal, cosa que denota un poco cierta debilidad. Se lo tengo que advertir porque yo que ya tengo alguna experiencia en comisión de investigación, cuanta más claca, cuanto más público, más chungo es el día, más chungo es el tema. Usted la primera vez que intervino vino casi solo y hoy viene con el portavoz, con el señor Tellado, con el señor Rafa Fernando, con más diputados, diputadas. La primera, usted se ha calificado como modesto ciudadano, que no lee la prensa, que no sabe casi nada, aunque sí que es cierto que de Andorra, por lo que sea, y del Cincén sabe mucho. De hecho, es lo único que ha leído, se lo trae preparado seguramente por su abogado, por lo que sea. La primera pregunta cae por su propio peso. Usted fue presidente del gobierno, ¿verdad? Bien, señor presidente, yo tengo que decir que yo no le pedí a nadie que viniera aquí. Bueno, supongo que habrán venido porque no tiene otra cosa que hacer. Oportuno y conveniente, pero sí. Si quiere le digo al presidente... No, me parece bien, me parece bien, señor Rajoy, señor presidente. Seguramente no tengan otra cosa mejor que hacer hasta ahora. Segundo comentario. Está bien. Este es un argumento hasta usted brillante, sí. El argumento de la gente que está aquí. No tengo abogado, no me hace falta abogado. Se lo recomiendo, para el futuro. No, si usted lo sabe, me lo podía explicar o explíqueselo a esta comisión. No, el año que viene hay un juicio del caso Kitchen que quizá le conviene tener abogado. Pero allá usted. Bien. No me lo invento. A mí, señor presidente, le adelanto que me da
que me da, si me dejan, por favor. A mí, señor presidente, le adelanto... Un momento, señor Rufián. No hablen cuando no les toca. No hablen cuando... No, y menos desde la mesa. Y menos desde la mesa, compañera, por favor. No me la líes. A mí, señor presidente, le adelanto que me da... Pues sí. Me da absolutamente igual, de verdad, ¿eh? Me da absolutamente igual su futuro judicial. Usted sabrá el legado que querrá dejar para la historia, que, en fin, es el que es. Algunas cosas que ha dicho. Usted ha dicho que si ha negado la mayor, ha dicho que si hubiera policía patriótica, pues bueno, en fin, no hubiera habido tantos casos de corrupción investigados por la policía de este país en torno al Partido Popular. Hombre, quizás que ustedes robaban tanto que quizá a la policía les sobraba tiempo para investigarlo. De todas formas, me parece un argumento bastante débil, sobre todo porque nada de lo que aquí se ha dicho, nada de lo que se le ha planteado, nada de lo que se le ha preguntado es un invento nuestro. De hecho, le reconozco que ojalá lo fuera. Le reconozco que ojalá nosotros y nosotras nos inventáramos todo esto. Ojalá. Ojalá nos inventáramos que aquí se ha perseguido, se ha espiado por la cara a la gente por sus ideas y se ha encarcelado, se ha pegado a la gente por un referéndum. Bueno, toda esa historia que usted negará y que es cierta. Pero es que lo hizo en jueces, lo hizo en autos judiciales, usted fue imputado en un país extranjero como es Andorra. Entonces, realmente su única salida, su única respuesta es que no sabe nada de esto, que su ministro del Interior, que su secretario de Estado de Interior, que su DAO, que su ministra de Defensa, que un inspector en jefe, en fin, todo esto lo hacían a sus espaldas. ¿Esa es la única respuesta que tiene? En absoluto. Yo lo que pasa es que tengo la sensación de que aquí se habla mucho de comidas, de grabaciones, de conversaciones. Yo no le he hablado de ninguna comida, ¿eh? No he dicho que lo hiciera usted. No he dicho que lo hiciera usted. Iba de camino. Si usted se da por aludido, pues estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y decirle tiene usted razón. Usted sabe las comidas porque no tengo claro que se dé por aludido. Que de hecho cuando le estaban echando al gobierno estaba comiendo. Eso sí que es cierto. Yo he hablado de lo importante. He hablado de lo importante. Y lo importante, y he dado razones y argumentos. Ustedes dicen, hay una policía patriótica. ¿Y por qué? Porque lo dicen ustedes. No. Bueno, yo he demostrado y he dado aquí argumentos, incluso sentencias y resoluciones judiciales, como el último auto. Lo que pasa es que ustedes, claro, sacan aquí a colación lo que les interesa. Que son titulares. He hablado de lo que ha ocurrido en Andorra y la BPA. De la comisión rogatoria le voy a hablar ahora. Señor presidente, le ruego que no mienta. Le ruego que no mienta. Es un delito Por favor. Sí, exacto. Como es un delito, le ruego que no mienta. Y he hablado del gran tema que ha vivido España en estos últimos años, que es la operación catalana de verdad, de aquellas llamadas consultas, aquellos plenos que tuvieron lugar en el Parlamento de Cataluña, donde se metían leyes en el orden del día, se quitaban, se aprobaban. He hablado de todo eso. Pues yo, señor Rufián, podría hablarle a usted de Judas Iscariote. ¿Sabe quién es Judas Iscariote? Porque, señor Rufián, cuando el señor Puigdemont estaba dudando entre convocar elecciones o declarar la independencia, recibió un tuit diciéndole 155 monedas de plata. Pero usted, señor presidente, se cree que un presidente de Cataluña proclamó la independencia por un tuit. La señora Carmen Forcadell, al cabo de un año, dijo, hombre, este señor que hace un año hablaba de 155 monedas de plata, ahora ha cambiado radicalmente de opinión. Pues esos son los temas que le importan a la gente porque son los importantes. Estamos hablando de una declaración de independencia y de un diputado que estaba llamando Judas Iscariote al presidente de la Generalitat, que no tenía claro lo que había que hacer. El único Judas Iscariote de la política española se llama Bárcenas. Es bastante probable que usted acabe en la cárcel por Bárcenas. No me explique películas, señor presidente. La siguiente pregunta es ¿por qué usted acaba siendo, conjuntamente con parte de su gobierno, imputado por un país extranjero como Andorra? ¿Por qué? ¿Porque le tienen manía, como dice mi hijo? ¿Porque en su libro no sé qué? ¿Porque yo escribí un tuit? ¿Por qué? ¿Por qué le imputan en Andorra? Bueno, vamos a ver. Esa pregunta habría que hacérsela a la señora juez que mandó una comisión rogatoria a nuestro país. Le tiene manía a España y por lo tanto le imputa a usted. Le voy a explicar. Esa pregunta se defiende solo, ¿eh? Esa pregunta sí que tiene interés.
Reconozco que tiene interés. Le agradezco. La comisión rogatoria remitida a las autoridades españolas por una jueza de Andorra trae su causa de una querella que interponen contra mí una llamada Asociación de Derechos Humanos de Andorra, detrás de la cual está el abogado de una de las grandes figuras de la política catalana hoy fuera de aquí. Esa querella me la plantean en 2019 por acontecimientos que supuestamente se produjeron en 2015. Y digo yo, oiga, ¿y por qué tardan 4 años y medio en presentar esa querella? La Kitchen es el año que viene. Banca privada de Andorra. Perdón, banca privada de Andorra. Hablo del año 2019. Hábleme de banca privada de Andorra. No. Sí. Banca privada de Andorra. ¿Y por qué se hace eso? Ahora le voy a hablar también. Venga. ¿Por qué se hace eso? Aunque ya he hablado antes contestándole. Pero bueno, conmigo. ¿Por qué se hace una querella 4 años y medio después? Bueno, pues para justificar un relato que es un disparate y que es el que estamos viviendo aquí en estos momentos. La querella me la ponen por 2 razones. ¿Le tienen manía? A las que antes he hecho referencia. Una, por amenazas al gobierno de Andorra. Amenazas que el gobierno de España ha negado y el gobierno de Andorra también. No. Pero es falso. cesado en numerosas ocasiones. Pero es igual. Ustedes tienen un discurso está y les mintiendo, es exactamente señor presidente. igual lo que diga el gobierno de Andorra y lo que diga yo. Está mintiendo. Es que, señor Rufián, es que yo estaba allí. Es que está mintiendo. Y el gobierno de Andorra también estaba allí y usted no. Y nos vamos a tener que creer lo que pasó allí, que no estaba. Lo que usted no puede negar es que una jueza de Andorra le imputa... Sí, pero déjeme explicar. Por violentar la soberanía de ese país. Bien. Supuestas amenazas al gobierno de Andorra que todo el mundo negó. ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Todo el gobierno de Andorra y todo el gobierno de Eso es mentira. España. Señor Rufián, ¿usted se cree que yo voy a una reunión con 20 personas a amenazar a un presidente del gobierno? Hombre, por favor, coño. Usted envía sus... tiene razón. Usted envía a sus comisarios a amenazar. Bueno. Usted tiene razón. Hombre, Vito Corleone nunca fue a amenazar a nadie. Mire. Usted envía... bueno, yo vi la película y no lo hacía. Usted envía a sus comisarios. Pero eso lo dice usted. Lo dice una jueza. Que lo dice una jueza. Ojalá me lo inventara, señor presidente. Usted está imputado, fue imputado por un país extranjero por violentar su soberanía y por cargarse la banca porque no le facilitaba la información que usted consideraba que podía cargarse un movimiento político como el independentismo. Y esto es así, aquí y en Tumbuctú.